Antes de leer el texto central que vamos a leer esta mañana, quiero que todos reflexionemos, hermanos, sobre una verdad que cada uno de nosotros tenemos que vivir cada día. La realidad es que cada uno de nosotros vivimos en un mundo lleno de voces. Tenemos voces que opinan, tenemos voces que nos dicen qué tenemos que hacer, cómo pensar, cómo sentir, cómo vestirnos, qué creer y hasta voces que nos dicen quiénes somos. Y la realidad es que nosotros en este mundo vivimos saturados de mensajes en las redes sociales, en las noticias, en la cultura, incluso entre nuestros propios amigos y familiares. Pero la pregunta con la que yo quiero que nosotros iniciemos este estudio de hoy es esta. ¿Qué voz está definiendo tu vida hoy? Ahora, Juan el Bautista, si se acuerdan el estudio anterior, entendía algo que muchos de nosotros no entendemos. Juan el Bautista entendía que el ministerio no se trata de nosotros, el ministerio se trata de Jesús. Y en Juan capítulo 3, versículo 30, él dijo, es necesario que Él crezca, hablando de Jesús, pero que yo disminuya. Y lo que sabemos, hermanos, es que la Escritura nos enseña que Juan el Bautista, el profeta supremo, se podría decir de la Biblia, no compitió con Jesús. Juan el Bautista no luchó por atención, Juan el Bautista no buscó aplausos, y el gozo de Juan el Bautista no estaba en ser admirado, el gozo de este ministro era en ver a Jesús exaltado. Entonces quiero empezar esta porción de la Escritura con una ilustración. Podemos ver la imagen un momento. Miren, aquí vemos a dos reporteros cubriendo un eclipse solar. Y el primer reportero se toma el selfie con el eclipse del fondo, tratando de verse bien. El otro reportero apunta su cámara directamente al cielo, capturando el evento, el esplendor del evento. ¿Cuántas veces nosotros cuando vemos una estrella o alguien famoso decimos, déjame tomarme una foto con esta estrella? Es algo que todos tenemos por lo natural, ¿no? Que queremos ser parte de esa escena, queremos ser parte, se podría decir, de la gloria. Y por eso esta es una batalla que honestamente todos tenemos que lidiar con esto. Pero les pregunto en esa imagen, ¿cuál de los dos realmente capturó la gloria? El que se enfocó completamente en lo de arriba, ¿verdad? Y así es la vida cristiana, hermanos. Si yo me enfoco solamente en mí mismo, yo me pierdo el esplendor de Cristo. Y hoy en esta porción de la Escritura, mis hermanos, lo que Dios quiere es que tú y yo levantemos la mirada. Que tú enfoques tu atención en una voz que no viene de la tierra, en una voz que viene de lo alto. Y esa voz no es una sola voz entre muchas. Esa voz es la voz de aquel que está por encima de todo y todos. Esa voz es la voz que determina tu destino eterno. Y tal vez esta mañana tú estás aquí hoy y siendo sinceros, quizás viniste esta mañana con dudas. Quizás viniste esta mañana con ruido mental. Quizás tú tienes voces en tu vida que te han confundido, voces que te han herido o voces que te han apartado de Dios. Pero hermanos, esta mañana es el día de silenciar al mundo y escuchar al cielo. Vamos a leer lo que dice el texto en Juan 3:31 hasta el 36 y que el Espíritu Santo de Dios nos guíe para que nosotros podamos reconocer la voz que vale más de todas las demás, la voz de Jesús. Miren lo que dice aquí, hablando de Jesús, versículo 31. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano.
el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vamos a empezar en el versículo 31 y seguimos ahí. Leyéndolo otra vez, versículo 31 dice, hablando sobre Jesús, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Sabemos, hermanos, porque hemos estado en Juan capítulo 3, que hasta este punto hemos visto a uno de los líderes maestros de los judíos, Nicodemo, luchando por entender lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento. Y hemos visto también a Juan el Bautista afirmando que Jesús debe crecer y que yo debo menguar. Y ahora lo que vemos aquí es que Juan el Bautista aclara por qué Jesús tiene que crecer. Y la razón es porque Jesús es de arriba y eso lo pone a él por encima de todo y de todos. Entonces noten en la primera parte, versículo 31, dice, el que de arriba viene es sobre todos. La palabra aquí en la lengua original, el de arriba, es la palabra anotén. En griego básicamente significa desde lo alto. Y esto no solamente habla del lugar donde proviene, esto habla del origen divino. Entonces es importante notar que Jesucristo no es solamente un buen maestro, como algunos dicen. Jesucristo es la autoridad suprema de nuestra vida porque viene directamente de Dios. Y como ya hemos visto al principio de este capítulo en Juan 3:3, también nosotros necesitamos nacer de arriba. Es la misma palabra que se usa en esa porción de la Escritura. Y lo que eso significa para nosotros esta mañana es que para ser cristianos y para realmente conocer a Dios, algo tiene que pasar que origina del cielo en tu corazón. Tiene que haber un nuevo nacimiento espiritual. Y amigos, nosotros no somos cristianos porque venimos a la iglesia o porque leemos la Biblia o porque servimos en el ministerio. Esas cosas son buenas. Pero no conoces realmente a Dios como Padre hasta que tú puedas decir, yo he tenido esta experiencia, yo he tenido este nuevo nacimiento con Dios. Y la realidad, mis hermanos, es que hay muchas personas que vienen años y años a la iglesia y conocen a Dios intelectualmente y conocen a Dios emocionalmente, pero no han nacido de nuevo. Y quiero recordarnos esta mañana que si el Espíritu de Dios no vive hoy adentro de ti, entonces lo que estamos haciendo aquí para ti solamente es religión. Y la Escritura nos exhorta como cristianos que debemos evaluar nuestra vida, debemos evaluarnos para estar seguros que estamos en la fe. Y te pregunto esta mañana, ¿estás 100% seguro que tú has nacido de nuevo y que el Espíritu de Dios ahora vive en ti? Miren lo que dice la segunda porción del versículo 31. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. ¿Qué está diciendo aquí? Que Jesucristo no habla como nosotros, hermanos. Jesucristo habla desde el cielo. Y la realidad es que todos estaríamos de acuerdo, todos tienen opiniones. Sales por esta puerta y toda persona que entra en nuestro camino tiene una opinión sobre algo. Las noticias tienen opiniones, las redes sociales tienen opiniones, nuestros amigos y nuestras familias, todos tienen una opinión. Pero Jesucristo no opina, Jesucristo revela. Y como aplicación para nosotros, preguntémonos esta pregunta todos hoy. ¿Qué voz influye más mis decisiones? ¿La de la cultura o la de Cristo? Lo que yo veo en las noticias, lo que dicen mis amigos o las redes sociales, o lo que dice Jesucristo en su palabra. ¿Cuál es la voz que influye más mis decisiones? Porque mis hermanos, Jesucristo no es una voz más.
Jesucristo es la voz final. Y Jesucristo no es simplemente una influencia espiritual en nuestra vida. Jesucristo es la autoridad sobre la vida del cristiano. Y tenemos que preguntarnos esto también esta mañana. ¿A quién le he dado la última palabra sobre mi identidad? ¿Quién soy yo? ¿A quién le he dado la última palabra sobre mis decisiones y sobre mis sueños? Porque lo que tú y yo creemos sobre el origen de Jesús afecta nuestro destino. Porque si esta mañana tú estás aquí y solamente crees que Jesucristo era un buen hombre, entonces tú lo puedes ignorar. Pero si tú esta mañana reconoces que Jesucristo viene del cielo, entonces no te queda otra, pero obedecerle. Y como cristiano yo debo preguntarme todos los días yo me debo preguntar esto. ¿Las decisiones que yo estoy tomando en mi vida cotidiana suenan más al cielo o a la tierra? Y quiero exhortarles, mis hermanos, si tú estás aquí esta mañana y tú dices, yo he nacido de nuevo, tú no le perteneces al mundo. Filipenses 3:20, miren lo que dice aquí. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces esta es la afirmación para el cristiano, que nosotros no somos simplemente ciudadanos de este país, que nosotros somos ciudadanos del cielo. Y miren lo que dice en Hebreos capítulo 1, versículo 3, sobre Jesucristo. Dice, el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. ¿Qué significa eso, hermanos? Significa que la palabra de Dios, la voz de Dios, no solamente nos informa intelectualmente. Esta palabra, el propósito de esta palabra es una transformación en nuestra vida. Esta palabra es lo que sostiene al cristiano, porque la Biblia dice que el hombre no vive solamente del pan y el agua, pero de cada palabra que proviene de la boca de Dios. Esta es la escritura que nos fortalece en nuestra debilidad. Esta es la palabra que nos levanta cuando nos sentimos que estamos en un pozo profundo. ¿Cómo voy a salir de aquí? Yo no sé, pero yo sé que mi Dios me va a fortalecer. Pues, ¿qué debemos hacer, hermanos? Debemos seguir viniendo al Señor, a su palabra, a oír su voz con un corazón humilde. Porque la palabra dice que Dios se opone al orgulloso, al independiente, pero Dios derrama su gracia sobre el humilde, el necesitado. Amén. Y cuando tenemos un corazón humilde y venimos al Señor y estamos buscando la cara de nuestro Dios a través de su palabra, es en ese lugar donde podemos decir que la palabra de Dios es nuestro sustento, que la palabra de Dios es la voz suprema de nuestra vida. Entonces vamos a ser bien prácticos por un momento. ¿Qué tengo que hacer yo para que Dios se vuelva la voz suprema de mi vida? Porque si tú eres cristiano y estás aquí esta mañana, ese es el deseo que el Espíritu Santo hace surgir en todo cristiano. Nosotros queremos ser conformados a la imagen de Cristo. Nosotros queremos caminar con nuestro Dios. Nosotros queremos reflejarle más y más cada día en nuestra vida cristiana. Nosotros queremos experimentar la gloria de Dios en nuestra vida. Ese es el anhelo más profundo de la persona que realmente es un cristiano. Pues, ¿qué tengo que hacer para que la voz de Dios sea la voz suprema? Porque seamos honestos, tenemos temporadas en nuestra vida, aún ya siendo personas cristianas que han sido convertidas, donde podemos decir que la voz de Dios no es la voz suprema de nuestra vida. Pero ¿qué podemos hacer por lo práctico, hermanos, para regresar a ese lugar? Les doy algo bien práctico. Si tú estás dispuesto a dedicar al menos 10 minutos al día, solamente 10 minutos, sin distracciones, a leer uno de los evangelios y afinar tus oídos al cielo, vas a ver lo que va a pasar en tu vida. Y pensemos este pensamiento juntos un momento. Si yo no estoy leyendo la Biblia, entonces ¿cómo puede ser la voz de Dios la voz suprema de mi vida?
Si yo no la estoy leyendo, ¿cómo va a ser la voz suprema? Reflexionen conmigo un momento aquí, hermanos. ¿Qué tipo de contenido yo consumo más durante la semana? ¿Es lo que me conecta a mí el cielo o es lo que me ata a la tierra? Y la forma de hablar, de decidir y vivir, ¿tiene acento celestial o tiene acento terrenal? Así que vemos que Jesús viene del cielo, la voz de Jesús es la única voz que realmente importa. Entonces vamos a ver cómo responde el mundo a esa voz celestial y qué es lo que pasa cuando uno decide rechazar la voz de Jesús. Miren lo que dice en el versículo 32 y 33. Dice, y lo que vio y oyó, hablando de Jesús, esto testifica y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Dos palabras aquí claves. Miren la primera, cuando dice testifica, es la palabra martirei, que significa dar testimonio como en un juicio. Básicamente está diciendo que Jesucristo es un testigo ocular del cielo. La palabra veraz en el versículo 33 es la palabra aletes, que significa la verdad sin engaño. Y se podría decir como punto de aplicación que cuando tú y yo recibimos a Jesús y a su palabra en nuestra vida, estamos diciendo que Dios tiene razón. Ahora, sobre este tema, hermanos, también es importante reconocer que el rechazo a la voz de Jesús no es algo nuevo, pero eso sigue siendo algo grave. Y podríamos decir que el mundo entero sigue sin querer escuchar o respetar la voz de Dios. Y la realidad es que cada uno de nosotros estamos viviendo en este mundo, igual que todo el resto de la gente incrédula. Pero nosotros, dice la Escritura, que no somos de este mundo. Y la tentación que nos llega a todos, incluyéndome a mí, es que podemos estar tan ocupados con las voces de este mundo que no nos damos tiempo para oír la voz de Jesús. Pero cada vez que tú y yo confiamos en la palabra de Dios en vez de las voces de este mundo, lo que estamos proclamando con nuestra vida es que estamos diciendo, yo creo que mi Dios tiene la razón, aunque mi mundo diga lo contrario. Ahora, hablando sobre la identidad en Cristo, porque si somos cristianos, Dios tiene muchas cosas que dice en la Escritura sobre quiénes somos. Somos una nueva creación. Somos la sal del tierra, somos luz, somos redimidos, somos perdonados, somos justificados. La Escritura está repleta de promesas y esas promesas, hermanos, ustedes saben, no son cosas que nosotros nos ganamos, son declaraciones que Dios ha dicho, esta es quien eres tú ahora mismo, este momento. Y mientras más tú y yo podamos caminar en la luz de esas verdades, podemos caminar en una libertad. Podemos caminar con una confidencia en este mundo, porque ya no estamos permitiendo que la voz de este mundo guíe mi vida o mis pensamientos, en la voz de Jesús que define quién soy yo. Amén. Cuando tú recibes a Jesús, tu identidad ya no se define por las opiniones humanas, tu identidad se define solamente por la verdad de Dios. Y si Dios lo dice en su palabra, es verdad y yo lo creo. Amén. Miren lo que dice en 1 Juan capítulo 5, versículo 9, la primera parte, dice, dado que creemos en el testimonio de las personas, sin duda es aún más confiable el testimonio que viene de Dios. Y dice, Dios ha dado testimonio acerca de su Hijo. Pensemos esto por un momento, hermanos. Si el doctor te dice algo, muchas veces tú lo crees. ¿Por qué? Porque él tiene experiencia, es un hombre estudiado, es una autoridad en esa área. Si vas al mecánico y el mecánico es cristiano de confianza, hay varios mecánicos aquí. Si el mecánico te dice lo que necesitas reparar en tu carro y tú sabes que es un hombre de integridad, entonces también tú le crees.
Y si tú ves a alguien en las noticias, quizás tú dices, bueno, debe ser de confianza porque mira, toda la gente le están escuchando, millones de gente, debe ser verdad. Pues les pregunto esto, ¿por qué nos cuesta tanto creer lo que dice Jesús en su palabra? Porque no hay ningún ser humano en este mundo que es 100% digno de confianza, solamente Jesús, porque Jesucristo solamente puede decirnos la verdad. Miren lo que dice Números 23, versículo 19 sobre Dios. Dice, Dios no es un hombre, por tanto no miente. No es un ser humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Por supuesto que no. Todos afirmaríamos que Dios no es un hombre para que mienta. El testimonio de Dios no falla. El testimonio de Dios no se contradice. El testimonio de Dios no cambia. Y me encanta lo que dice el teólogo John Piper sobre la fe que nosotros tenemos como cristianos. Jesús no nos pide una fe ciega. Jesús nos pide que abramos los ojos a su verdad gloriosa. Amén. Quiero hacer, por un momento vamos a hacer un ejercicio aquí, algo bien práctico. Podemos ver por favor en la pantalla. Quiero que vean esta información que pude encontrar aquí. Por promedio, el tiempo que pasamos frente a las pantallas digitales en los Estados Unidos, para los adultos, el promedio son entre 7 y 10 horas al día en pantallas digitales. Pero solamente en el celular, los estudios dicen que tú y yo pasamos un promedio de 4 a 5 horas diariamente en el celular. Los adolescentes de 13 a 18 años dicen que pasan entre 7 a 9 horas al día y eso es sin contar las tareas escolares. Y la realidad, porque nosotros conocemos a la juventud, muchos de ellos pasan más de 3 horas al día en TikTok, en YouTube y en Instagram. Y estos son promedios, hermanos. Seguro que los fines de semana fácilmente es más que esto. Y les pregunto esta pregunta. ¿Cuánto tiempo pasas tú frente de una pantalla digital? Ahora, usualmente no haríamos esto, lo voy a hacer. Los que puedan hacerlo y quieren hacerlo, si pueden sacar su celular por un momento, no me tienen que decir en voz alta cuánto tiempo pasan, pero quiero que miren algo, porque cuando yo lo miré fue muy impactante. Si tienen un iPhone, ¿quién tiene un iPhone? Amén, amén, gloria a Dios. Para el resto, lean la parte de abajo. Si tienes un iPhone, les voy a dar 15 segundos. Si tienes un Android, ahí está. Busca esta pantalla, configuración, tiempo en pantalla. En inglés, settings, screen time. 15 segundos. Quiero que veas por un momento cuánto tiempo pasaste en la pantalla esta última semana. Yo ya chequeé, ya me arrepentí, hermanos. Veo en sus caras que algunos quedaron un poco impactados, ¿no? Por la cantidad que nosotros pasamos diariamente en nuestro celular. ¿Sí o no? Cada oportunidad que tenemos en el break, en el trabajo, ¿qué es lo primero que hacemos? Vamos a chequear los mensajes. Vamos a ver quién me mandó un mensaje. ¿O qué tal el YouTube? Vamos a ver el próximo video. ¿Quién es culpable de eso? Quiero darles un reto esta semana, hermanos, algo muy práctico que todos podemos hacer. Este es el reto. El reto es que tú apagues las voces del mundo por 24 horas, un día. Que por un día no tengas absolutamente nada de redes sociales. Por 24 horas nada de YouTube, nada de sermones, solamente la Biblia. Y nota lo que va a cambiar en tu mente y tu corazón. Y quizás tú estás aquí esta mañana y tú dices, hermano, yo me la paso en Instagram y en YouTube, pero es que siempre estoy viendo videos cristianos y sermones.
Miren, eso es bueno de vez en cuando, yo entiendo. Pero déjenme decirle que no es lo mismo. No hay nada que te va a impactar de una manera tan profunda en tu vida que cuando tú seas intencional en tu tiempo con Dios y tú vayas directamente a Dios a través de su palabra. Amén. Y tengo que agregar esto, si quieres un impacto aún más profundo, ayuna por esas 24 horas, porque la Escritura dice que el hombre no vive solamente de la comida, pero de cada palabra que procede de la boca de nuestro Dios. Y quiero también decir esto, me encanta que podemos estar aquí cada domingo y es algo bueno que ustedes vienen el domingo a alabar y a ser animados a través del sermón, pero si ustedes quieren ver grandes cambios en su vida, tienen que estar regularmente no solamente escuchando sermones, sino sumergiéndote tú mismo en la palabra de Dios. Amén. Ok, entonces vamos a transicionar. Jesús trae un mensaje celestial y dice aquí la Escritura que muchos lo ignoran, pero dice que los que sí lo reciben declaran que Dios es verdad. Ahora vamos a ver cómo Dios respalda a Jesús con algo aún más profundo, con su propio espíritu. Miren lo que dice en el versículo 34. Dice, porque el que Dios envió, hablando de Jesús, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Entonces, entendemos todos que Jesús fue enviado por Dios y que Jesús no vino por su cuenta propia. Y cuando Jesús habla, son las palabras de Dios mismo que proceden de su boca. Y noten que dice en el versículo que Dios no da el Espíritu por medida. Quiero ilustrar esto por un momento. No sé si alguna vez esto les ha pasado a ustedes, me ha pasado a mí, que estás con la familia, prende la barbacoa y estás asando la carne se ve bien rica y de repente se te acabó el gas. ¿Quién le ha pasado eso? Es algo horrible. Pero ¿por qué nos pasó eso, hermanos? Porque el tanque tiene un límite. Y los profetas del Antiguo Testamento también recibían el Espíritu por momentos y con propósitos específicos, pero la Escritura es muy clara que Jesucristo no operaba con un tanque limitado. En Jesús dice la Escritura que el Espíritu habita plenamente, constantemente y sin restricciones. Me encanta lo que dice en Colosenses 2:9. Miren lo que dice aquí. Dice, pues en Cristo habita, ¿qué dice? Toda la plenitud de Dios está en Cristo Jesús, en un cuerpo humano. Y me encanta lo que dijo un teólogo. Dijo, Jesús no vino a mostrar un poquito de Dios, sino todo de Dios. Y si tú dices esta mañana, yo quiero conocer al Padre, conoce a Jesús. Conoce a Jesús y esa es la revelación del Padre. Entonces, ¿qué vemos aquí, hermanos? Otra vez que Jesucristo no es simplemente un mensajero más. Jesucristo es la voz directa del Padre. Vemos también que Jesucristo está lleno del Espíritu de Dios sin límite. Y se podría decir como punto de aplicación que Jesús no es como nosotros, porque a veces nosotros andamos vacíos, andamos apagados, andamos agotados en la vida, pero Jesucristo eso nunca le pasa. Y por eso nosotros podemos ir directamente a Él, porque Cristo siempre tiene exactamente lo que tú y yo necesitamos. Me encanta esa escritura que dice que podemos venir a Él cuando estamos, ¿qué? Cansados, amén, porque Él pone su yugo sobre nosotros y nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento, amén. Y la cosa gloriosa, hermanos, es que ese mismo espíritu que estaba en Cristo, si tú eres un cristiano, ese mismo espíritu vive en ti. Y miren lo que Jesús dice sobre el Espíritu Santo en Juan capítulo 14, versículo 16 y 17. Una porción del versículo dice Jesús, y yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador, hablando del Espíritu Santo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Dice, porque permanece con ustedes y estará
en ustedes. Y por eso nosotros como cristianos siempre estamos buscando hacer las cosas que nos van a traer una llenura de Dios en nuestra vida. Porque nosotros queremos ser como un manantial de agua. Nosotros queremos tener esa agua viviente que surge en nuestro interior. Nosotros queremos tener una experiencia más profunda cada día de nuestro Dios. Yo sé que ustedes saben esto, pero creo que hay que recordarlo, hermanos, que el propósito de la escritura de la Biblia no es solamente teología, no es solamente un conocimiento intelectual de nuestro Señor. El propósito de la Biblia es traernos a Él. El propósito de la Biblia es para que tú y yo podamos tener comunión con Él. El propósito de la Biblia es instruirnos para que tú y yo podamos vivir nuestra vida cotidiana en una conexión íntima con el Dios de la Biblia. Y como cristiano debo preguntarme cada día esto, porque la realidad es que yo sé que no todos los días vivimos con una llenura, esa es la realidad, pero esa es la meta del cristianismo. Y si tú estás aquí esta mañana y tú dirías, bueno, no sé qué me está pasando en mi vida. Porque había un tiempo donde yo estaba viviendo con una llenura de Dios, una experiencia de Dios, una manifestación de Dios en mi ser, un gozo, una paz que sobrepasa todo entendimiento, una unción para poder predicar y compartir el evangelio, un amor sobrenatural que no proviene de mí, pero me siento como que eso me falta en mi vida. Y estoy leyendo la escritura y estoy sirviendo en el ministerio y estoy orando y haciendo cosas espirituales, disciplinas, pero ¿dónde está la presencia de Dios en mi vida? ¿Dónde está la unción de Dios en mi vida? Mis hermanos, la unción de Dios no es solamente para una persona. La presencia de Dios se manifiesta en maneras muy ordinarias en nuestra vida. Porque nosotros vivimos vidas ordinarias, 7 días a la semana. De vez en cuando hay algo glorioso, que estamos en una montaña, pero nuestra vida cotidiana, vamos al trabajo, trabajamos 40, 50 horas al día, preparamos la cena, cuidamos los niños y seguimos la rutina. Pero la diferencia es que el cristiano tiene acceso a algo que el mundo no tiene acceso. El cristiano puede hacer todas estas cosas normales con una conciencia del Dios soberano, el creador del universo, que ha depositado su propio espíritu en nuestro interior. Y eso es lo que puede permitir que tú y yo podamos hacer cosas que algunas veces aburren, cosas que son repetitivas, pero tenemos un gozo en nuestro interior. Porque la palabra dice que nosotros hacemos las cosas que hacemos en la vida no para agradar al hombre, pero al Dios invisible que nosotros servimos. Y tenemos que preguntarnos esto esta mañana y cada día. ¿Estoy yo actuando con mis fuerzas limitadas o estoy conectado al poder ilimitado del Espíritu de Dios? Y esta, hermanos, es una que nos va a doler a todos. ¿Qué cambio me está enseñando Dios que yo debo hacer para que más de su presencia fluya a través de mi vida? Todos tenemos un punto donde el Señor está diciendo, aquí yo quiero que tú hagas un cambio. ¿Cuál es esa área donde el Señor te está diciendo, quiero que haga un cambio aquí? Ya les dije que Dios fluye de maneras muy prácticas. Vamos a mirar el próximo versículo. Vemos que Jesús habla palabras del cielo porque Jesucristo tiene el Espíritu de Dios sin medida. Y ahora vamos a ver por qué eso es tan crucial para nuestras vidas. Porque, hermanos, rechazar a la voz de Jesús no es solamente rechazar un mensaje. Rechazar a Jesús es rechazar la vida misma. Miren lo que dice en el versículo 35 y 36. Dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.
Entonces se podría decir esta mañana, hermanos, que todo lo que se ha dicho en esta porción de la Escritura hasta ahora apunta a una decisión final. ¿Qué harás tú con Jesús? Y este pasaje nos muestra tres verdades que no se pueden ignorar. La primera es que el Padre ama al Hijo profundamente. La segunda es que el Padre le ha dado toda autoridad al Hijo. Y la tercera es que la vida eterna depende de cómo respondemos a Él. Y hermanos, amigos, aquí no hay terreno neutral. Porque rechazar a Jesús no es simplemente una opinión. Tú crees en Jesús, yo creo en esto. Rechazar a Jesús es colocarse bajo la ira de Dios. Pero creer en Jesús, la Escritura dice que te da acceso inmediatamente a la vida eterna. Ahora, una palabra clave aquí es en el versículo 36 cuando dice rehúsa creer. La palabra en la lengua original significa no solamente no creer, es un rechazo continuo activo. Es resistir a Dios con un corazón endurecido. Y se podría decir que creer en Jesús, y ustedes saben esto, no es solamente una emoción. Creer en Jesús, hermanos, es una decisión de vida o muerte. Creer en Jesús no es algo que se siente bonito los domingos. Creer en Jesús es algo que determina tu eternidad. Y Juan 5:24 dice esto. Miren lo que dice. El que oye mi palabra, hablando Jesús, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y ha pasado de la muerte a la vida. Entonces, rechazar a Jesús, rechazar a su palabra, es ponerse bajo el juicio de Dios hoy. Y para quedar claros en esto, mis hermanos, no es que algún día en el futuro Dios se va a enojar contigo. La Biblia dice que la ira de Dios ya está sobre cada uno que rechaza al Hijo. Romanos 1:18, miren lo que dice aquí. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Y esas son malas noticias para la persona que no ha confiado en Cristo. Y me encanta lo que dice un teólogo. Dice, la ira de Dios no es una explosión de mal genio. La ira de Dios es una respuesta justa al rechazo del Creador. Pero no nos quedamos ahí, les doy las buenas noticias. Romanos capítulo 8, versículo 1, nos dice a nosotros que somos cristianos, ahora pues no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Y qué significa eso? Significa que porque yo he creído en el Hijo, yo no estoy bajo la condenación de Dios, yo estoy bajo el favor y merecido la gracia de Dios. Yo no soy un enemigo de Dios, yo soy un hijo amado de Dios y les puedo decir con todo mi corazón que yo estoy seguro en Cristo esta mañana. Que yo entiendo que mi Dios me ama profundamente en las buenas y las malas. Que nada y absolutamente nadie me puede separar de las manos de mi Dios. Amén. Y porque conozco a mi Dios, mi meta es que cada día Dios sea reflejado más en mi vida. Señor, enséñame esas cosas en mi vida que no te agradan, Dios. Enséñame esas cosas que están parando lo que tú quieres hacer en mi vida cotidiana. Son cosas muy prácticas y el Señor dice esto aquí. Suelta eso, mi hijo. Suelta eso, mi hija, porque esto no te va a traer lo que tú piensas que te va a traer. Yo tengo algo mejor para ti esta mañana. Y son esos momentos gloriosos donde tú y yo estamos dispuestos a obedecerle a Dios en lo invisible, cuando nadie puede ver nuestra vida, que tú y yo podemos experimentar más de la gloria de Dios en nuestra vida cotidiana. Y no hay nada como la gloria de Dios. No hay nada en este mundo que satisface como la presencia de nuestro Dios. Y por eso el Señor nos llama a una vida de santidad. Y es el Espíritu de Dios que nos santifica y nos purifica a través de su palabra. Por eso el reto, hermanos, es seamos un pueblo que saturamos nuestra vida y nuestra mente siempre en la palabra de Dios.
Porque yo no soy el único ministro aquí, cada uno de ustedes son ministros. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que tú y yo somos embajadores de un ministerio de reconciliación. Y yo quiero ser efectivo en lo que Dios me ha llamado a hacer. Yo quiero que mi vida tenga ese valor y esa influencia espiritual. Y para que mi vida cotidiana tenga ese valor y esa influencia espiritual, por lo regular, yo tengo que ser un hombre que está siendo lavado diariamente por la palabra de Dios. Porque si la palabra de Dios no me está lavando el cerebro, les digo que no toma mucho tiempo y el viejo mío empieza a surgir. Y ahí es cuando mi esposa dice, yo creo que necesitas ir a leer tu Biblia en la oficina. Gracias a Dios por las esposas que nos animan en la fe. Miren lo que dice en 1 Juan 5:12. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Hermanos, la vida eterna no es un premio en el futuro. La vida eterna es una realidad ahora mismo en el presente. Y el teólogo Warren Wiersbe dijo esto: la eternidad no comienza cuando tú mueres. La eternidad comienza cuando tú crees. ¿Estoy confiando 100% en Jesús? ¿O Jesús es mi plan B por si la vida no funciona? Si tú estás aquí o estás con nosotros vía la red social, hoy es el mejor día para entregarle tu vida completamente a Jesús. No esperes más. Y si hoy Jesús viniera, les pregunto, ¿estás bajo la gracia de Dios o estás bajo el juicio de Dios? En conclusión, hermanos, Jesús es superior a todos. La voz de Jesús viene del cielo. El Espíritu está en Jesús sin medida. El Padre le ha dado todo a Jesús y ahora tú decides, ¿lo vas a creer y seguir? ¿O lo vas a rechazar? Amén. Porque hoy puedes pasar de la muerte a la vida. Hoy puedes dejar de vivir bajo el juicio de Dios. Y hoy puedes empezar a vivir bajo la gracia de un Padre que ama profundamente a su Hijo y que desea recibirte a ti como hijo y como hija. Y la pregunta ya no es ¿qué más necesito saber? La verdadera pregunta es ¿qué voy a hacer yo con Jesús hoy? Si estás aquí esta mañana y tú sabes que el Espíritu de Dios está hablando a tu corazón o estás con nosotros vía la red social, quiero animarte que Jesús quiere transformar tu vida. Y esa transformación empieza cuando tú decides creer en Jesús con todo tu corazón. Y lo que eso significa es entregarle tu vida a Jesús y creer que la voz de Jesús es la verdad sobre tu vida. No es solamente decir yo creo en Dios, porque muchos dicen yo creo en Dios, hasta los demonios creen en Dios. Es decir, con toda tu vida, Jesús, tú tienes la razón. Jesús, tú eres Señor. Jesús, yo te entrego toda mi vida. Y les pregunto, ¿por qué estás aquí hoy? ¿Por qué estás aquí hoy? Amén. Quizás tú viniste aquí porque un amigo o un familiar te invitó. Quizás tú estás aquí, estás pasando por algo difícil y te sientes lleno de dudas o te sientes vacío. O quizás tú creciste en una iglesia, en algo de fe, pero te has alejado de las cosas de Dios. Y quiero animarte que sea cual sea la razón, hoy puede ser el comienzo de algo nuevo. Porque Jesucristo, la voz suprema que es sobre toda voz, no vino para darnos solamente una religión. Jesucristo vino a darte vida, esperanza y perdón. Y ser una buena persona no es suficiente. Hacer cosas buenas y portarse bien, por supuesto que eso es parte de la fe, es algo importante, pero eso en sí mismo no es lo que nos reconcilia con Dios. Lo que nos salva es confiar en lo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Jesucristo vivió la vida perfecta que ninguno de nosotros podemos vivir y Jesucristo murió la muerte que nosotros nos merecemos en esa cruz. Pues ¿qué más tengo que hacer? Tengo que reconocer que necesito ayuda.
Tienes que estar dispuesto a decir, yo necesito ayuda. Y eso es difícil, porque eso nos humilla. Porque en nuestro ego y nuestra humanidad no queremos pedirle ayuda a absolutamente nadie. Pero no puede haber un cambio genuino en tu corazón, donde esto pasa de ser solamente religión a ser una relación íntima, personal con Dios, hasta que tú estés dispuesto a decir, yo necesito ayuda. Y no hay ningún programa, no hay ningún pastor, no hay ningún sacerdote, no hay ninguna ceremonia que puede arreglarnos a nosotros por dentro, porque el problema más grande que nosotros tenemos es un problema del corazón. Y el corazón, hermanos, solamente Dios puede sanarlo. Imagínate que necesitas un trasplante de corazón, puedes comer bien, puedes hacer ejercicio, pero si el corazón te está fallando, nada de eso te va a salvar. Necesitas que alguien te dé un corazón nuevo. Y así somos nosotros. Venimos heridos, venimos cansados, venimos llenos de culpa, venimos vacíos y solamente Dios puede renovarnos. Y la tercera parte es creer de verdad. No solamente decir yo creo intelectualmente. Es creer de verdad, no solo saber. Y significa no solamente creer en Dios con la cabeza como si fuera simplemente una idea más. Se trata de confiar con el corazón en Jesús, en lo que Jesús hizo por ti. Me encanta lo que dice en Romanos 10, 9 hasta el 11. Miren lo que dice. Que si tú declaras abiertamente que Jesús es el Señor y tú crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Como nos dicen las Escrituras, todo el que confía en Él jamás será avergonzado. Y hermanos, por último en cierre, es decidir seguir a Jesús. Yo creo, yo entiendo que necesito ayuda porque no lo he podido hacer yo mismo. Y estoy decidiendo a seguir a Jesús. Es decirle a Dios, Dios, toma control de mi vida, porque yo no puedo hacerlo solo. Jesucristo no murió para que tú vayas y yo vayamos solamente a la iglesia en los domingos. Jesucristo murió para que tú vivas una relación real con Él cada día de la semana. Y esto no es unirse a una religión, hermanos. Esto es conectarse con el Dios que te ama y el Dios que quiere ayudarte a vivir una vida con propósito. La religión dice, haz todas estas cosas, cambia esto, compórtate de esta manera y quizás algún día Dios te va a recibir. Pero la Biblia, la palabra de Dios, las palabras de Jesús, Jesús dice, ven a mí como estás. Recibe mi amor y yo empezaré a hacer ese cambio en ti. Amén. Vamos a cerrar todos los ojos en lo que cerramos y sube el equipo de alabanza. Señor, esta mañana te damos gracias por tu palabra, Dios. Te damos gracias que tu palabra es una espada doble afilada. Dios, somos cristianos, estamos aquí porque queremos conocerte, Dios, y sabemos que tu palabra es una luz, es algo que busca en nuestro interior y que nos enseña la condición de nuestro corazón. Tu palabra es como un espejo que refleja todas las cosas buenas y también las cosas malas en nuestra vida. Pero estamos agradecidos que no tenemos que caminar en la oscuridad. Estamos agradecidos que entendemos que hay gracia que tú nos has recibido y es un favor inmerecido. Pero estamos aquí porque queremos crecer, queremos madurar, queremos conocerte, queremos que tú te expreses más libremente, Señor, a través de nuestra vida, a través de nuestros pensamientos, a través de nuestros matrimonios, en nuestro hogar, en todo lo que hacemos, Señor. La vida cotidiana, Dios, queremos más de tu presencia, Señor. Queremos más de ti en nuestra vida, Señor. Perdónanos, Señor, las cosas que hemos permitido en nuestra vida, que nos han desenfocado, Señor, que nos han distraído, Señor, espiritualmente. Esta mañana queremos arrepentirnos, Señor, de estas cosas, Dios. Queremos regresar a ti con un corazón, Señor. Queremos buscar de tu cara, oh Dios de Jacob.
Te damos gracias que tú estás en este lugar y que tú siempre estás dispuesto a recibirnos día tras día, porque ese eres el tipo de Dios que tú eres, un Dios lleno de amor y misericordia. Con los ojos cerrados, quizás tú estás aquí en este lugar esta mañana, o quizás tú nos acompañas en línea y sabes que el Señor está hablando directamente a tu corazón y el Señor te está mostrando que es tiempo de ponerte a cuentas con Él. Y quiero tomar este momento para orar contigo. Y quizás tú dirías, bueno, yo ya soy creyente, pero el Señor te está revelando que lo que has estado tratando de hacer es ganarte un amor que Dios ya te ofrece gratuitamente. Y si tú estás aquí hoy, esta mañana, y ese eres tú, como un paso de fe, puedes levantar tu mano ahí mismo donde estás, como un paso de fe y de rendición. Amén. Amén. Si hoy entendiste este mensaje y quieres recibir al Señor en tu vida y quieres ser aceptado como un hijo de Dios, puedes hacer esta oración por fe conmigo. Y vamos a unirnos, iglesia, todos juntos y hacer la oración también. Jesús, yo creo que eres el Hijo de Dios. Yo creo que moriste en la cruz por mí y que volviste a la vida. Perdóname por todos mis pecados. Hoy me arrepiento y te recibo como mi Salvador y el líder de mi vida. Ayúdame a vivir como tú quieres. Lávame, perdóname, hazme nuevo. Te entrego mi vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Y si necesitas oración, si estás tomando un primer paso con Jesús o si necesitas recursos, nadie te está llamando a caminar solo con Dios. Somos una comunidad de fe. Somos una hermandad de personas que entendemos nuestra necesidad de Dios. Somos personas con situaciones difíciles en nuestra vida que podemos animarnos unos a otros en este camino. Como dijo esa última alabanza, hasta que lleguemos al Señor, nos tenemos unos a otros. No se vayan de aquí, hermanos. Si necesitan oración, si necesitan hablar, estamos aquí para servirles. Vamos a cerrar con esta última alabanza. Que Dios les bendiga, hermanos.